día especial en el mundo. En los 5 continentes se recuerda y se celebra la resurrección de Jesucristo. Es interesante que en diferentes lugares, ahí tenemos fotos, por ejemplo, de cristianos en Corea, en la de arriba, la de abajo es una foto de una iglesia en Egipto, y en diferentes lugares ya celebraron la Pascua, o en otros lo están celebrando en este momento, o la van a celebrar después. Nuestro país es el único de la región en el que esta semana no se llama Semana Santa, en los demás países de la región se llama Semana Santa, pero a pesar de eso, estamos en una iglesia y estamos celebrando la resurrección de Cristo. ¿Saben que sobre la resurrección de Cristo, o sobre Cristo, mejor dicho, no es solo la Biblia el único libro que nos habla? Historiadores romanos de la época de Jesús también mencionan a Jesús, mencionan a Juan el Bautista como personas que trascendieron en aquella época. Por supuesto que en el lugar donde encontramos ampliamente la historia de Jesús es en la Biblia, pero no quiere decir que solo la Biblia hable de Jesús. Y lo que recordamos hoy de Jesús y lo que celebramos hoy de Jesucristo es su resurrección. En el libro de Hechos se nos dice que hay pruebas indudables de la resurrección de Jesús. En Hechos capítulo 1, versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice que hay pruebas indudables de la muerte y de la resurrección de Cristo. Por eso hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo. Jesús durante 3 años estuvo predicando y enseñando sobre una forma nueva de vivir. En aquella época las enseñanzas de Jesús fueron revolucionarias. Jesús habló, por ejemplo, de algo revolucionario para su época, que fue el perdón hacia el hermano. Hasta esa época lo que se pensaba que había que hacer era ojo por ojo y diente por diente. Si tu hermano te hizo esto, vos tenés derecho a hacerle algo igual o peor. Y Jesús enseñó el concepto de perdonar. Jesús en sus enseñanzas introdujo el amor y el respeto por los demás, por el otro. Y esto lo enseñó en una época donde, por ejemplo, no había mucho respeto hacia los enfermos, porque se creía que si alguien estaba enfermo era por algo que había hecho y que Dios lo estaba castigando. Jesús enseñó del amor y del respeto por el otro cuando se miraba con desprecio al que se había equivocado o al que había hecho algo malo en su vida. Jesús enseñó sobre el respeto a la mujer. Fue algo revolucionario en aquella época. Hoy se reclama el derecho de las mujeres y gracias a Dios hay muchas cosas que han logrado con respecto a esto, especialmente en países donde no se estaba respetando estas cosas. Pero Jesús en su época ya hablaba del respeto a la mujer y le empezó a dar el lugar que le corresponde a la mujer. A tal punto fue el respeto de Jesús por las mujeres y la importancia que le da a las mujeres, que las primeras personas con las que se encontró Jesús después de la resurrección fueron mujeres. A las mujeres fueron las primeras que se presentó cuando resucitó. Jesús enseñó sobre la consideración que debemos de tener por los niños. En su época no había consideración por los niños ni por los desprotegidos. Y Jesús le dio un lugar de importancia a los niños. Y en cierto momento hasta se enojó con sus discípulos. Porque los niños, las madres y los padres traían a sus niños para que escucharan a Jesús. Y los discípulos decían: bueno, ya es mucho, basta. Y Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí. Todo esto, quizás algunas de las enseñanzas de Jesús hoy ya son normales dentro de la sociedad. Pero muchas de las enseñanzas de Jesús aún hoy son revolucionarias y van contra la cultura que tenemos en nuestra época. Alguien dijo:
si la humanidad siguiera las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de Jesús, no habría guerras, no habría hambre, no habrían personas explotadas, no habría personas que pasaran por necesidad, no habría necesidad de nada si siguiéramos solamente las enseñanzas de Jesús. Por eso es tan importante Jesús en la historia, por eso es tan importante Cristo para la vida de cada uno de nosotros. Y es importante que lo podamos entender esto. Hoy celebramos la resurrección de Jesús, pero para que hubiera una resurrección, ¿qué tuvo que haber antes? Una muerte. Y yo quiero hablar de la muerte y de la resurrección de Jesús. La muerte de Cristo fue una muerte muy dolorosa. A veces pensamos que los sufrimientos de Cristo estuvieron solamente en la cruz, cuando fue clavado en la cruz. Pero yo quiero que recordemos las cosas que sucedieron antes de la muerte de Cristo en la cruz. Y que podamos entender todo lo que abarcó el sufrimiento de Cristo. Lo primero que quiero recordar es que fue traicionado por uno de sus discípulos, por una de las personas con las que estuvo 3 años en esta tierra, por uno de sus discípulos que durante 3 años escuchó sus enseñanzas. Fue traicionado por alguien que vio cómo Jesús hizo milagros. Fue traicionado por alguien que vio cómo Jesús multiplicó la comida para las personas. Fue traicionado por alguien que vio cómo Jesús sanaba a los enfermos, incluso a los leprosos, que eran incurables, prácticamente incurables en aquella época. Sin embargo, este hombre, Judas, lo traicionó a Jesús, y lo traicionó por dinero. Judas entregó a su maestro, a su mentor, y lo hizo por dinero. Y yo quiero que entendamos que esto fue un sufrimiento para Jesús. ¿Se imaginan cómo afectó sentimentalmente esto a Cristo? Piense si a usted lo traiciona a alguien que usted quiere mucho. ¿Cómo se siente? Estos fueron los primeros dolores que sintió Jesús en ese momento. Ahora, fíjense lo que Jesús le dice a Judas. Cuando le dijo, me vas a traicionar, me vas a entregar, no le reprochó nada. Le dijo, lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto posible. Jesús no reaccionó en contra de Judas. Ahora, lo que sucedió después de la traición de Judas fue un juicio delante de los sacerdotes judíos. En ese juicio, dice la Biblia que los sacerdotes no encontraban testigos para hablar en contra de Jesús. Y lo que buscaban eran testigos falsos. Y empezaron a buscar testigos falsos que hablaran de cosas que había dicho Jesús. Y en ese momento consiguieron 2 testigos que atestiguaron delante de los sacerdotes en contra de Jesús. Y dice en Mateo capítulo 6 que en ese momento empezaron los castigos físicos a Jesús. Y dice en Mateo 26, versículo 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En ese juicio donde consiguieron testigos falsos para acusar a Jesús, empezaron los golpes y las burlas hacia Jesús. Después de esto vino la negación de Pedro y otro momento más en que Jesús sufre, y otra vez con respecto a algo que hizo uno de sus discípulos. Jesús le había advertido a Pedro, me vas a negar delante de la gente, vas a decir que no me conoces. Y Pedro dijo, no, yo nunca voy a hacer eso. Sin embargo, cuando llegó el momento y cuando Jesús estaba siendo juzgado, también le entró el miedo a Pedro. Y dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. De alguna manera lo que estaba diciendo esta mujer, vos también vas a tener que ser castigado como Jesús. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. No sé, no lo conozco. No solamente Jesús recibió la negación de Pedro. Dice la Biblia que también en ese momento todos los discípulos lo abandonaron. Judas ya lo había traicionado, Pedro lo estaba negando. Y los otros 10 lo estaban
abandonado. No sé si alguna vez te pasó de que alguien te abandone, alguien que querés mucho te suelte la mano y te deje solo cuando más lo necesitas. Ahora, lo interesante es que Jesús no le pidió una explicación a Pedro, no le pidió una explicación a los discípulos por qué lo estaban abandonando. Simplemente, en Lucas 22:61, simplemente Jesús hace esto. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No le reprochó, solamente lo miró, y con eso alcanzó para que Pedro recordara. Hasta este momento estaba la traición de Judas, hasta este momento estaba el juicio con testigos falsos, golpes y burlas. En este momento viene la negación de Pedro y el abandono de todos los discípulos de Jesús. Después de esto, en la mañana, fue llevado ante el gobernador romano, fue llevado ante Pilato, y allí fue llevado y acusado injustamente delante de Pilato. Y dice en Mateo 27:3, entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El mismo gobernador romano se maravillaba que Jesús no le contestaba. Es que Jesús sabía que su destino iba a ser la cruz y que no necesitaba contestarle nada en ese momento. Y ustedes saben que en ese momento el gobernador romano dijo: bueno, hay una costumbre que se hace en esta fecha. Se le libera al pueblo a uno de los que están acusados de algún delito. Y en ese momento trajeron a Barrabás. Barrabás era alguien que había levantado una sedición, alguien que había asesinado y alguien que se lo conocía como un ladrón y un asesino. Yo creo que trajo a ese Pilato porque, comparado con Jesús, seguramente iban a elegir liberar a Jesús y que Barrabás siguiera en la cárcel. Entonces ellos tenían que elegir, y el pueblo tenía que elegir: o liberamos al asesino, al ladrón, o liberamos a Jesús. Y el pueblo eligió a Barrabás. Y el gobernador dijo: bueno, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Y la gente gritó: crucifícale. Este fue otro de los sufrimientos de Jesús. Fue considerado peor que un asesino, fue considerado peor que un ladrón. Alguien que había sanado a la gente, alguien que había dado de comer, alguien que le había dado vista a los ciegos, estaba siendo considerado en este momento peor que un ladrón y peor que un asesino. Y el gobernador dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Entonces Pilato vio que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. La culpa de que este hombre sea crucificado va a ser de ustedes. Yo me lavo las manos en esta situación. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si el que nos tiene que juzgar dice: bueno, sos inocente, pero esto es que te crucifiquen, así que te voy a crucificar igual? Yo me lavo las manos en esta, ¿sabes? Yo acá no puedo decidir nada. ¿Qué sentirías si te pasara esto? Después de esto fue entregado a los soldados romanos. Y dice que pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían, se burlaban de Jesús en ese momento y le decían: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza donde tenía puesta la corona de espinas. Hasta acá vemos los sufrimientos antes de la crucifixión de Cristo. No fue solamente la crucifixión.
no fue solo el estar clavado en la cruz. Los sufrimientos de Cristo en ese momento fueron sufrimientos sentimentales por el abandono de sus discípulos. Fueron sufrimientos emocionales al recibir las burlas y al ser despreciado por las personas que estaban en ese momento juzgándolo. Fueron sufrimientos morales, el ser escupido, el ser considerado peor que un asesino y un ladrón. Fueron sufrimientos físicos, una corona de espina en la cabeza, los golpes. Y recién después vino la crucifixión. La crucifixión era una forma de castigo cruel. Era la forma más cruel que se conocía en esa época para hacer morir a alguien. La idea de la crucifixión era que cuando la persona era crucificada, que no se muriera rápido. La idea era que sufriera, y que sufriera lo máximo posible. Era un castigo muy desalmado, y era algo que es impensado para nosotros en esta época. Cuando la persona iba a ser crucificada, se ponía la cruz en el piso, se lo ponía sobre la cruz, se clavaban las manos en el palo horizontal y se clavaban las piernas en el vertical, y después se levantaba la cruz. Ahora, esto no era algo que se hacía en secreto, esto era un acto público. La gente iba a ver las crucifixiones. El crucificado no moría rápidamente, porque la idea era que muriera lentamente. Y el crucificado iba muriendo de dolor. El dolor era lo que provocaba la muerte. Los músculos de los brazos se empezaban a desgarrar al estar colgado de esa manera. Esto se hacía a los rayos del sol, o sea que mientras iba perdiendo sangre y estaban los rayos del sol, la persona se iba deshidratando. Iba perdiendo toda su sangre, se iba deshidratando, y por supuesto los demás músculos empezaban a desgarrar. Algunas crucifixiones demoraban días, algunos que eran crucificados demoraban días, y a veces para cortar un poco del tiempo de la muerte, les entraba un poco de humanidad a los soldados y le quebraban las piernas para que la persona sufriera rápidamente, y un paro cardíaco o algo así hiciera que se muriera más rápido. En el caso de Jesús no fue necesario quebrarle las piernas, murió antes de que hicieran esto los soldados. Y acá nos surge la pregunta: ¿por qué fue necesario tanto sufrimiento? ¿Era necesario tanto sufrimiento? ¿Por qué la muerte de Cristo en la cruz? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué un hombre bueno que hizo tantas cosas buenas para la sociedad en su época tuvo que morir? Queridos, sin muerte no hay resurrección. Y la muerte de Cristo debía ser de esta manera. Jesús ya sabía que iba a pasar por todas estas cosas. Por eso, unas horas antes oró diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Yo quiero cumplir el propósito para el cual vine a esta tierra. Y Jesús sabía claramente que este era el propósito. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y la muerte de Cristo en la cruz tuvo un propósito: vencer la muerte, derrotar al último enemigo que tiene el ser humano. Hay un dicho que tenemos que dice: mientras hay vida, hay esperanza. Quiere decir que cuando no hay vida, ya no hay esperanza. Pero Jesús derrotó la muerte. Por lo tanto, siempre hay esperanza. Y siempre hay esperanza en Cristo. Jesús derrotó la muerte y resucitó. Y yo quiero que leamos cómo fue la resurrección de Jesús. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle.
Esto de ungirle era algo que se hacía como un respeto que se hacía a los muertos. Como nosotros hoy le llevamos flores al cementerio, en aquel momento lo que se hacía después de la muerte era poner especias aromáticas al lado del cuerpo para de esta manera honrar a esa persona que había fallecido. No lo habían podido hacer el día anterior, porque Jesús murió sobre el final del día viernes. Y a la tarde del día viernes comenzaba el día de reposo. Y para los judíos no estaba permitido tocar un muerto en el día de reposo. Por eso no lo hicieron el sábado. Y recién lo pudieron hacer en la mañana del domingo. Y dice el versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Había sido puesta una piedra en la entrada del sepulcro, como se hace habitualmente, se tapan los lugares donde están puestos los muertos. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Creo que les pasó lo mismo que le hubiera pasado a cualquiera de nosotros. Si entramos a un lugar donde pensamos que vamos a encontrar un cadáver y está una persona sentada en ese lugar, claramente este era un ángel. Y dice el versículo 6, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y en el versículo 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y el versículo 12 dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Y el versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y esto es lo que nos muestra la Biblia, lo que nos relata la Biblia sobre la resurrección de Jesús. Queridos, el último enemigo a vencer es la muerte. Y Cristo ya venció la muerte. Cristo ya venció la muerte. En esta vida podés pasar por momentos difíciles, pero aún así podemos ser vencedores, como contaba recién Nuri, como contaba recién Carolina. Podés pasar por momentos impensados, podés pasar por dificultades, podés pasar por dificultades familiares, dificultades en cuanto a la salud, dificultades económicas. Pero Cristo venció hasta el último enemigo y venció aún la muerte. Por eso todos los enemigos nuestros ya han sido vencidos. Y por eso cuando estamos con Cristo, siempre tenemos la victoria. De las últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he enseñado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Por eso es que nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús. Por eso es que nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo. Porque en el mundo siempre vamos a tener aflicción. Miren, si hay alguien que le dice, venga a conocer a Cristo porque a partir de ahí la vida es totalmente maravillosa y no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad, no le crea. Porque dificultades siempre hay. Estamos en un mundo lleno de dificultades y en un mundo que siempre nos plantea una dificultad por delante. Pero lo que sabemos los hijos de Dios es que Cristo ha vencido al mundo y que si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, nosotros también vamos a ser vencedores. Ahora la pregunta que surge es, ¿cuál fue el propósito de Jesús en este mundo? ¿Cuál fue el propósito de la muerte y la resurrección de Cristo? Bueno, yo te voy a decir lo que Cristo dijo que fue su propósito al venir a este mundo. En Lucas capítulo 4, Jesús dijo esto de sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Y me ha enviado a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y este es el propósito de que Cristo haya venido al mundo. Este es el propósito de que haya muerto en la cruz. Este es el propósito de que haya resucitado. Y yo quiero rápidamente que podamos ver esto que dijo Jesús. En primer lugar, sanar los quebrantados de corazón. Hoy nos contaba Carolina, estaba rota. Mi vida estaba rota, mi corazón estaba roto. Nuri nos decía lo mismo, estaba sola con mi hija de 2 años. No podía con mi vida, menos iba a poder con la vida de mi hija. Yo no conozco cómo está tu corazón hoy. No conozco en qué situación estás hoy. Cuando hablo no conozco tu corazón, no hablo en sentido medicinal, sino que lo hablo en el sentido emocional, en el sentido sentimental. No conozco cómo está tu mente, pero te pregunto, ¿hay heridas en tu corazón que necesitan ser sanadas? ¿Viniste hasta este lugar con un corazón roto? Como decía hoy Carolina, ¿estás con necesidades que no las has podido curar? A veces venimos con algunas heridas que fueron causadas por personas, por otras personas. Y a veces venimos con heridas que fueron causadas por personas que queríamos mucho y que todavía quizás seguimos queriendo. Y a veces en nuestro corazón están esas heridas, están esas cosas que no podemos superar. Hace unos años un hombre que venía a los cultos me dijo, bueno, necesito hablar contigo. Miren, uno lo veía casi todos los domingos, no parecía una persona que la vida lo hubiera castigado mucho, no parecía una persona que tuviera muchas cargas en su vida, pero empezó a hablar y empezó a contar. Y empezó a hablar de una herida que tenía en su vida desde que era niño. Y empezó a contar, dice, mi padre fue un buen padre. Siempre cuidó a su familia, nos cuidó a mi hermana, a mí y a mi madre. Siempre trajo todo lo necesario para el hogar. Y él pensaba que esto era ser un buen padre. Y dice, pero en ciertos momentos mi papá nos agarraba a mi hermana y a mí y nos hacía hacer cosas que a mí me hacían sentir humillado y me hacía sentir mal. Y este hombre que ya era grande recordaba estas cosas que sucedían en su niñez. Y me decía, nunca me había animado a contar estas cosas, pero siento una carga por esto, siento un dolor por esto que no lo puedo sacar. Y él me decía, yo hasta ahora he sentido que todo esto era culpa mía, porque nunca le dije a mi padre que a mí me molestaba mucho este tipo de cosas. Y este hombre sentía dolor y decía, la culpa es mía de esto que sucedió. Y tenía esa carga y tenía esa herida en su corazón. Hay veces que guardamos cosas que vienen desde la niñez. Hay veces que guardamos cosas, heridas, que fueron provocadas por otras personas. En este caso era el padre. Miren que me hablaba del padre y me hablaba maravillas de su padre. Pero había este dolor por algo muy feo y algo muy duro que le había tocado vivir con su padre. A veces cargamos con este tipo de cosas en nuestra vida que nos hacen sentir mal. Jesús dice, yo he sido enviado para los quebrantados de corazón. He sido enviado para los que tienen su corazón roto. Jesús puede sanar estas heridas. Jesús puede ayudarnos a superar estas cosas.
y a seguir adelante. Hay veces que las heridas no son por cosas que hicieron los demás. A veces las heridas en nuestro corazón son por nuestros propios errores. Y a veces sentimos la carga por lo que nosotros hicimos hace 1 año, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años. Estas cosas también muchas veces nos traen heridas a nuestro corazón. Bueno, Jesús también fue enviado para este tipo de cargas. También fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón por sus propios errores, por las cosas que ellos hicieron mal. Si hoy tenés heridas en tu corazón por tus propios errores, porque hiciste sufrir quizás a tu esposa, a tu esposo, porque hiciste sufrir a tus hijos, porque hiciste sufrir a otras personas, también Jesús puede sanar ese tipo de quebrantamiento en tu corazón. Jesús es el indicado también para sanar estas heridas. Otra de las cosas que nos dice Jesús de sí mismo es que vino a pregonar libertad a los cautivos. Ninguno de los que estamos acá somos cautivos, ¿no? Ninguno estamos presos ni nada por el estilo. Pero muchas veces, aunque no estamos encerrados físicamente, estamos cautivos o estamos prisioneros de otras cosas. A veces estamos cautivos por vicios, a veces estamos cautivos por adicciones, somos prisioneros de adicciones, de vicios, nos quitan la libertad. Hace un tiempo que estoy tratando con un joven que me dice: quiero hacer las cosas bien, pero tiene un problema: las adicciones. Y esto está dañando su salud física y está dañando su salud mental, y él lo sabe. Y él sabe que todo esto está mal en su vida. Y miren, hace años que estamos hablando de esto. Y siempre me dice: voy a dejar el cigarro, voy a dejar el porro, voy a dejar otras cosas que estoy haciendo. Pero cada vez que lo veo, le digo: la baranda que tenés muestra que no estás dejando nada, que no estás haciendo el esfuerzo por dejar estas cosas. Y me dice: es más fuerte que yo. Y yo le digo: no es más fuerte que Cristo. Hasta que vos no decidas darle tu vida a Cristo, hasta que vos no decidas realmente entregarle tu vida a Cristo, no va a ser. ¿Es más fuerte que vos? Es más fuerte que vos. ¿Es más fuerte que Cristo? No es más fuerte que Cristo. Porque Cristo venció hasta el último enemigo. ¿Cuál es? La muerte. Si vos pones tu confianza en Cristo, si confías en el Señor, vas a poder. Pero estás prisionero de la adicción. Y de alguna manera está cómodo. No quiere dejar eso. Dice que sí, pero hace que no. Hay personas que tienen otro tipo de prisiones. A veces las prisiones que tenemos son rencores. A veces nos tienen cautivos los rencores. Y de alguna manera no nos dejan ser felices. A veces el odio hacia otras personas nos tiene prisioneros y no nos deja ser felices. Miren, se puede estar en el mejor lugar del mundo, se puede estar mirando el mejor paisaje que exista, se puede estar rodeado de las mejores personas, pero si hay rencor, si hay odio, y si hay amargura dentro de nosotros, no vamos a estar disfrutando lo que tenemos que disfrutar. Cuando hay rencor, cuando hay odio, cuando hay cosas contra otras personas que no podemos superar, nuestra mente no nos deja ser felices. Pueden haber momentos de felicidad, pero nuestra mente no nos deja ser ampliamente felices. Jesús dice: yo vine para pregonar
libertad. Libertad a los cautivos. Si estés cautivo, por lo que estés cautivo. Jesús dice, yo vine a pregonar libertad. Y lo otro que dice, vine a dar vista a los ciegos. Tampoco esto lo dice en un sentido físico y en un sentido medicinal. No se trata de la ceguera de nuestros ojos. Se refiere a la ceguera espiritual. Saben que hasta que alguien no nos dice que existe, nosotros no sabemos que existe un mundo espiritual. Y que nosotros somos el cuerpo, el alma y el espíritu. Y a veces no sabemos qué es lo que nos está pasando, pero hay algo que sentimos que está mal. Y a veces, hasta que no nos abren los ojos y nos muestran, vivimos en esa ceguera espiritual. Un hermano hace algunos años me contaba que su vida antes de conocer a Cristo, su vida le iba bastante bien, le iba bien en lo familiar, tenía un oficio, siempre tenía trabajo, nunca tenía dificultades económicas, vivía sin mayores dificultades, tenía sus amigos, disfrutaba de muchas cosas. Y este hombre me decía, pero a veces pasado algunos momentos de disfrutar de esto, del otro, me sentía vacío. Y hasta que no conocí a Cristo, ese vacío no se pudo llenar. Y a veces nuestra ceguera espiritual no nos permite entender que hay una vida espiritual que tenemos cada uno de nosotros. Y a veces cuando sentimos un vacío pensamos, bueno, es por esto, es por lo otro. Pero a veces el vacío es porque no sabemos que estamos necesitando algo. Y el único que puede llenar ese vacío es Cristo. Por eso Cristo dice, he venido a darle vista a los ciegos. Por eso Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando dice para que tengan vida y en abundancia es para que tengas una vida que se pueda disfrutar, para que tengas una vida que sea plena, para que tengas una vida que más allá de los problemas y las dificultades que puedas tener, que sea una vida que puedas disfrutar en Cristo. Y esto solo se consigue poniendo la fe y la confianza en Cristo, porque solo Cristo puede llenar ese vacío. Y como decía Carolina, como decía Nuri, solo Cristo te puede dar seguridad, te puede dar paz y te puede dar alegría, aún cuando estás pasando por momentos difíciles. Quiero terminar y decirte los últimos conceptos. Hay una cosa que nos aleja de Dios y que todos tenemos. Hay algo que nos aleja de Dios y que todos tenemos. Y eso Dios lo llama pecado. Todos somos pecadores, porque pecado no solo es matar, no solo es hacerle daño a los demás. A veces algunos pensamientos son pecadores. ¿Quién puede decir no tengo ningún pecado? El pecado es el motivo por el que hay algunas personas que hoy están quebrantadas en su corazón. Puede ser el pecado de otro, puede ser su propio pecado. El pecado es el motivo porque hay algunos que están cautivos. Algunos están cautivos por vicios, por adicciones, y eso es su propio. Porque pueden decir, bueno, pero el que me hizo entrar en esto fue tal y cual, pero vos entraste y vos seguiste. Algunos están cautivos de sentimientos negativos. El pecado es el motivo por el cual algunos no pueden ver y no se pueden dar cuenta de lo necesario que es Cristo en sus vidas para llenar el vacío que hay en su corazón. Dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, es la siguiente: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Y dice el que escribió esto, de los cuales yo soy el primero. Si él dice yo soy el primero, yo digo yo también soy el primero. Porque necesito ese perdón de Cristo. Y cada uno de nosotros necesitamos
el perdón de Cristo por nuestros pecados. Y para eso vino Cristo, para morir en la cruz y resucitar para el perdón de nuestros pecados. Este domingo de resurrección yo te invito a que si todavía no te reconociste como un pecador, si todavía no le pediste perdón a Dios por tus pecados, primero que reconozcas que tenés la necesidad de pedirle perdón. Que le pidas perdón a Dios por tus pecados. Que le pidas perdón por tus pecados y que te pongas en las manos de Dios para empezar a vivir una vida nueva. La Biblia dice, el que esté en Cristo nueva criatura es. Dios puede hacer nueva tu vida. Vas a ser la misma persona. Vas a tener las mismas dificultades que tenías antes de entrar acá, vas a tener las mismas al salir. Pero vas a ser una nueva criatura para Dios. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, y aquí todas son hechas nuevas. Y vas a empezar a ver la vida de una manera distinta. Y Dios va a perdonar tus pecados, porque promete que Él es fiel para perdonarlos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a meditar un poco en todo esto que hablamos. Quizás es la primera vez que escuchas todo esto. Quizás te sorprende un poco las cosas que dije. Quizás te sorprende saber que hay un vacío en tu espíritu y que solo Cristo lo puede llenar. Quizás te sorprende que yo te diga que sos un pecador y que necesitas el perdón de Cristo. Pero es todo lo que dice la Biblia. Por eso yo te invito a meditar en esto. Hay una solución para tu vida que se llama Cristo. Y hoy recordamos esa resurrección de Cristo. Y estuvimos hablando de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y a través de esa muerte y de esa resurrección es que son perdonados nuestros pecados. Yo te invito a que hoy puedas invitar a Cristo a entrar en tu vida. Y que te puedas animar a pedirle perdón por tus pecados. Que puedas animarte a empezar esta vida nueva. Como un día lo hizo Nuri, como un día lo hizo Carolina. Como un día lo hicimos muchos de los que estamos acá. Voy a hacer una oración y si querés recibir a Cristo en tu corazón, repetila. Repetila sin miedo, sin vergüenza. Estás vos y Dios en este momento, vos y Cristo en este momento. Y hablale directamente a Cristo. No me vas a hablar a mí, no le vas a hablar al que está al lado tuyo. Le vas a hablar a Cristo, el que murió en la cruz por los pecados y el que resucitó al tercer día. Te invito a que si querés invitar a Cristo a tu vida, hagas esta oración. Señor Jesús, te doy gracias en esta mañana por permitirme estar en tu casa. Te doy gracias porque viniste a este mundo a morir en la cruz por mis pecados y porque hoy celebramos tu resurrección. Quiero que perdones mis pecados, que me des esa vida nueva que vos prometiste. Quiero confiar en vos, quiero poner mi vida en tus manos. Quiero empezar a tener esa paz, esa seguridad, esa alegría que solo vos podés dar. Te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida a vos. Quiero caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con los rostros inclinados. Quizás algunos de los que estamos acá hoy ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo.
hace tiempo. Pero quizás necesitamos reconciliarnos con Él. Quizás hace tiempo que le entregamos nuestra vida a Cristo, pero de alguna manera nos alejamos un poco de Dios. A veces pasa que las luces del mundo nos encandilan. A veces nuestros propios errores, nuestros propios fracasos. Como decía hoy Carolina, las metas no cumplidas hacen que nos desalentemos. Quizás hoy estás necesitando reconciliarte con Dios. Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si estás necesitando reconciliarte con el Señor, también es el momento de hacerlo, de ponerte nuevamente en las manos del Señor, de pedirle al Señor que nuevamente toque tu vida. Nadie sienta vergüenza por haber conocido a Cristo y por haberse alejado de Él. Es algo que le pasa a algunas personas. Pero el Señor siempre está dispuesto a recibirlos. Así como el padre del hijo pródigo cada día miraba para el camino a ver si su hijo volvía, así Cristo nos espera cada día. Por eso no tengas vergüenza de volver al Señor y de ponerte en sus manos. Voy a hacer una oración para terminar. Les invito a ponerse de pie. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias por lo que hiciste por la humanidad. Gracias por morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias por esa sangre derramada en la cruz que limpia todo pecado. Padre eterno, gracias por tu resurrección. Gracias porque la sangre en la cruz es lo que nos da la posibilidad del perdón de pecados. Y tu resurrección es lo que nos confirma la vida eterna y que todo lo que prometiste se va a cumplir. Nos encomendamos en tus manos, te alabamos y te bendecimos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.